Biología Virtual, el programa donde revisamos los contenidos de biología de segundo de bachillerato, así como las pruebas de BAU. En el programa de hoy estudiaremos las sales minerales, una biomolécula inorgánica de enorme importancia para nuestro organismo, y también contestaremos a la pregunta que realizamos en el programa anterior: ¿qué cambios se producen en las propiedades del agua como consecuencia de la presencia de soluto? ¡Comenzamos! Las sales minerales se encuentran en los seres vivos de tres formas. Pueden estar precipitadas, es decir, sólidas, como sales disueltas, es decir, como iones disueltos en el agua, o también asociados a moléculas orgánicas. Por ejemplo, pueden ser cofactores enzimáticos de muchas enzimas, como el magnesio en la clorofila o el hierro en la hemoglobina, o también el fosfato, que lo encontramos en fosfolípidos, fosfoproteínas, ácidos nucleicos, etc. Como te imaginarás, las sales precipitadas o sólidas se encuentran sobre todo creando estructuras, como por ejemplo los encontramos formando parte del esqueleto de los seres vivos, tanto externos como internos, o también dando protección a muchos órganos. En el caso de los esqueletos internos de los vertebrados, pues solemos encontrar fosfatos, cloruros y carbonato de calcio, que son los que van a dar rigidez a los huesos. En el caso de muchos invertebrados, lo que vamos a tener son caparazones y conchas que suelen estar formados por carbonato de calcio, como por ejemplo las conchas de los moluscos o los crustáceos, pero también podemos encontrar caparazones de sílice, como por ejemplo en las diatomeas o en las espículas de las esponjas. Podríamos realizar dos experimentos muy sencillitos para demostrar la importancia de estas sales precipitadas, dando rigidez a las estructuras. Por ejemplo, si ponemos un hueso de pollo o un huevo y lo introducimos en un ácido, aunque sea un ácido débil, como por ejemplo un vinagre, y lo dejamos actuar durante varios días, las sales minerales precipitadas se van a disolver. Tanto el fosfato de calcio de los huesos como el carbonato cálcico del huevo lo vamos a disolver. Y después de varios días de exposición a este ácido, lo que vamos a observar es que ha desaparecido por completo la cáscara de huevo o ha desaparecido por completo la rigidez de los huesos. Ahora en el hueso solo queda el colágeno, que lo hace ser, por tanto, flexible, como podemos ver en el vídeo. ¿Y qué pasa en el huevo? Pues en el huevo ha desaparecido por completo toda la cáscara y ahora el huevo es el típico huevo saltarín. ¿Cómo es esto posible? Además de desaparecer en la cáscara del huevo, también toda la proteína, la albúmina de huevo, al estar sometida a un pH bajo, se ha desnaturalizado y adquiere esta nueva consistencia. Hablaremos de desnaturalización en muchísima profundidad en los episodios de proteínas, pero es una palabra que debes ir recordando. No obstante, estos experimentos demuestran la importancia en la rigidez de las estructuras de las sales. Por supuesto, también encontramos sales disueltas en todos los fluidos, tanto intracelulares como extracelulares. Y las sales se van a encontrar formando iones. Vamos a tener iones positivos, que van a ser los cationes, como el sodio, potasio o el magnesio, y vamos a tener iones negativos, que serían los aniones, como el cloruro, los fosfatos, los carbonatos, etc. Las sales disueltas tienen una importancia fundamental en los seres vivos y realizan muchas funciones. Por un lado, hay funciones que ya hemos mencionado en el episodio de los bioelementos. Cabría destacar la función que realizan en el impulso nervioso, la contracción muscular, como factores enzimáticos, etc. Revisa el episodio de los bioelementos para saber más sobre estas funciones. La presencia de solutos, es decir, de sales minerales disueltas en el agua, produce un cambio en algunas de las propiedades de la misma. Cambia, por ejemplo, el punto de fusión, de ebullición del agua, la presión osmótica, etc. Modifica lo que se denominan las propiedades coligativas, es decir, ligadas, puesto que la concentración de agua es menor
en las disoluciones que en el agua pura. El efecto de la concentración del soluto depende únicamente del número de partículas del soluto. Por ejemplo, cuando una fracción significativa de las moléculas de la superficie de una solución acuosa no son de agua, sino que van a ser de soluto, pues la tendencia de las moléculas de agua a convertirse en vapor de agua es menor y por eso el punto de ebullición aumenta. De la misma manera, una disolución se congelará más lentamente que el agua pura a una temperatura inferior, disminuyendo por tanto el punto de fusión. Una de las principales funciones de las sales minerales disueltas consiste en el control de la osmolaridad y esto conlleva al control del volumen celular, lo cual se realiza a través de la ósmosis y la presión osmótica. Podemos definir ósmosis como el paso de agua a través de una membrana semipermeable que permite el paso del agua, pero no de solutos. Y esta membrana va a separar dos disoluciones de diferente concentración. Cuando dos disoluciones de agua están separadas por una membrana semipermeable, como van a ser las membranas biológicas, pues las dos soluciones tienden a equilibrar sus concentraciones a ambos lados de la membrana. Es decir, van a tender a ser soluciones isotónicas de la misma concentración. La solución más concentrada es la que se denomina hipertónica y la solución de menor concentración se denomina hipotónica. ¿Y qué tiene que ocurrir para igualar las concentraciones a ambos lados de las membranas? ¿Cómo se van a mover las moléculas de agua? Piensa que esto es como si tuviéramos un café y solo le puedo poner agua o quitar agua para cambiar cómo de fuerte está este café. En la ósmosis pasa exactamente lo mismo. Si tengo una solución hipotónica, es decir, poco concentrada, las moléculas de agua van a tender a trasladarse desde esta región a la región hipertónica para diluirla un poco. De esta manera, la solución hipotónica perderá agua y su volumen bajará, de forma que aumente su concentración, y la hipertónica ganará agua, aumentará su volumen y disminuirá su concentración. Al final tendremos dos soluciones con la misma concentración. Las moléculas de agua que difunden de la región hipotónica a la región hipertónica producen una presión osmótica, es decir, la fuerza necesaria para oponerse al movimiento del agua. Como hemos mencionado, los movimientos de agua no solo tienden a igualar las concentraciones, sino que también producen cambios en los volúmenes de agua a ambos lados de la membrana. Es muy importante que esto intentes entenderlo, no te lo estudies de memoria, porque la memoria a veces juega malas pasadas. Tienes que razonarlo, es fácil, piénsalo y lo tienes. Las células pueden encontrarse, por tanto, en tres situaciones diferentes: en un entorno hipertónico, en un entorno hipotónico o en un entorno isotónico. ¿Y qué les pasará en cada situación? Si se encuentran en un entorno hipertónico, las células están menos concentradas que el medio exterior y, por tanto, van a perder volumen. Esto es lo que se denomina plasmólisis. Si se encuentran, por el contrario, en un medio hipotónico, las células están más concentradas que el medio externo y por tanto el agua va a entrar en el interior. Las células se hincharán, pero ¿qué ocurre si entra mucha agua en el interior celular? Si son células animales, se producirá lo que se denomina la lisis osmótica. En cambio, en plantas, como sus células están protegidas por la pared celular, se producirá una situación de turgencia. La regulación de los procesos osmóticos resulta fundamental para el mantenimiento de las funciones celulares. Nuestras células necesitan de un medio isotónico respecto a su citoplasma y de este modo evitan la pérdida o entrada excesiva de agua. La ósmosis también es importante en otros procesos como la desalinización del agua. Aquí se utiliza la ósmosis inversa para purificar agua salada o contaminada, produciendo agua potable. Pero sobre todo, la ósmosis es muy importante porque son preguntas que suelen aparecer en EBAU. Otra de las funciones fundamentales de las sales minerales disueltas es mantener el pH celular, es decir, contribuir a la homeostasis.
La homeostasis es un término que indica equilibrio. Consiste en el mantenimiento del equilibrio del organismo, de las condiciones internas, y es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestras células. Las sales minerales contribuyen a mantener ese equilibrio, sobre todo en cuanto al nivel de pH, aunque como acabamos de ver, también en cuanto al volumen celular. Por eso las sales minerales tienen una función fundamental en la supervivencia del organismo. Recuerda que el pH es la concentración de protones existente en una solución y se mide en una escala logarítmica. Esto quiere decir que cada unidad de pH representa una diferencia de 10 veces en la concentración de protones. Por ejemplo, una solución con pH 3 es 1000 veces más ácida que una disolución con pH 6. Y este detalle es crucial para entender cómo pequeños cambios en el pH pueden tener grandes impactos en los sistemas biológicos. Como recordarás del episodio anterior, el agua está disociada en sus iones hidroxilos e hidronio, aunque se indican como protones. Tal y como vimos en el capítulo anterior, el pH del agua es 7, porque el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Si añadimos un ácido al agua, va a aumentar la concentración de protones y el pH va a bajar significativamente de 7. El ácido, por tanto, es una sustancia que aumenta la concentración de protones en una solución. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, HCl, se va a disociar en protones e iones cloruro, y esta adición de protones resulta la solución ácida. Por el contrario, una base es una sustancia que reduce la concentración de protones en la solución. Por ejemplo, el amoníaco, que acepta protones directamente. Otras, como el hidróxido de sodio, se disocian para formar iones OH, que luego se combinan con hidrógenos para formar agua, reduciendo así la concentración de protones. La mayoría de los fluidos biológicos, como la sangre, la saliva, mantienen un pH estable entre 6 y 8. Sin embargo, hay excepciones, como el jugo gástrico del estómago, que tendría un pH muy ácido, de aproximadamente 2. Incluso pequeñas desviaciones del pH normal pueden ser muy peligrosas. Por ejemplo, la sangre humana tiene un pH ligeramente básico, de alrededor de 7,4, y desviaciones significativas de este valor podrían ser mortales. ¿Y cómo regulan las sales minerales el pH de nuestras células? Con el fin de neutralizar las variaciones de pH, los seres vivos han desarrollado lo que se denominan los sistemas amortiguadores de pH o sistemas tampón o buffers, que son aquellos que contribuyen a mantener el pH constante dentro de unos límites. Un buffer es una sustancia que minimiza los cambios en las concentraciones de protones e hidroxilos en una solución. Actúa aceptando protones cuando hay un exceso o donándolos cuando hay una escasez. Por tanto, los sistemas tampón amortiguan o aminoran los cambios. En este experimento lo vamos a poder comprobar. Cuando tengo el sistema tampón, puedo poner ácidos sin miedo. ¿Qué pH tiene? Pues como veis, el pH apenas ha variado, a pesar de que hemos añadido una buena cantidad de ácido. Este sistema es el utilizado por los seres vivos para mantener el pH. Al igual que ocurre en este experimento, si se añadieran 0,01 mol de ácido fuerte a un litro de sangre, la disminución del pH solo variaría de 7,4 a 7,3, mientras que esto lo hacemos con agua pura, el pH caería de 7 a 2. ¿Por qué ocurre esto? Pues es gracias al tampón bicarbonato de la sangre. Los sistemas tampón consisten en un par ácido-base conjugado, que actúa como aceptor y dador de protones respectivamente. Si aumenta la concentración de protones, pues serán captados por el aceptor, mientras que si disminuye, el dador cederá sus electrones, permitiendo que el sistema se mantenga en equilibrio. ¿Y qué sales minerales actúan como tampones? Pues tenemos sobre todo el tampón bicarbonato y el tampón fosfato. El tampón bicarbonato está formado por el par carbonato-bicarbonato, que lo encontramos, por ejemplo, en la sangre. ¿Cómo funciona? Si se produce un aumento de la concentración de protones, el tampón actúa captando ese exceso de protones y el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda en esta reacción. El exceso de CO2 generado se expulsaría a través de los pulmones.
En la situación contraria, en la que se produce un descenso de la concentración de protones, el equilibrio se desplazará hacia la derecha. El CO2 reacciona con el agua y se forma ácido carbónico y este se disocia liberando protones en el medio, hasta disminuir el pH y devolverlo a valores normales. En este caso, el exceso de bicarbonato puede ser eliminado a través de los riñones. Las soluciones tampón funcionan muy bien a pHs cercanos a su pK. El tampón fosfato está formado por el par monofosfato-bifosfato y actúa en el interior de las células. En este caso, el ácido puede ser desprotonado en 3 pasos hasta llegar al ion fosfato. Además de las sales minerales, existen otros sistemas tampón biológicos, por ejemplo los aminoácidos de las proteínas, como veremos en los próximos episodios. Finalmente, tenemos que hablar de un tema crítico que no tiene tanto que ver con nuestro cuerpo, pero es la acidificación de los océanos. La quema de combustibles fósiles no solo libera CO2 a la atmósfera, sino que este CO2, también parte de él, se disuelve en el agua, formando ácido carbónico, lo que disminuye el pH del océano y altera su equilibrio químico. Esta acidificación tiene consecuencias devastadoras para los ecosistemas marinos, especialmente para los organismos que dependen del carbonato de calcio para formar esqueletos y conchas, como por ejemplo los corales. Estudios recientes muestran que la acidificación está suprimiendo la calcificación de los corales, lo que podría provocar enormes cambios en los arrecifes de coral y la biodiversidad marina. Vale, para finalizar la explicación, vamos a responder a nuestra pregunta del capítulo anterior. ¿Qué cambios se producen en las propiedades del agua como consecuencia de la presencia de solutos? Como ya hemos mencionado, varias propiedades coligativas del agua, como la temperatura de ebullición, la fusión, presión osmótica, se ven alteradas por la presencia de soluto. Estas propiedades se alteran porque la presencia de solutos reduce la probabilidad de las moléculas de agua de encontrarse en la solución y por tanto va a aumentar el punto de ebullición, va a reducir el punto de fusión, varía la presión osmótica entre dos soluciones. Y ya llegamos a nuestra sección de BioEBAU, donde repasamos preguntas y consejos para superar con éxito esta prueba. Este tema, el tema de las sales minerales, pues también suele preguntarse en EBAU. Ya hemos visto en capítulos anteriores que existían preguntas relacionadas con la función de diferentes iones, que las contestamos en el episodio de los bioelementos. Pero más centrados en este capítulo, en la EBAU casi siempre preguntan cosas relacionadas con los cambios osmóticos de las células y sus cambios de volumen. En el modelo de examen del 23-24, uno de los apartados se refiere a esta osmorregulación y la pregunta es directamente qué es la ósmosis, a través de qué tipo de membrana se produce, qué es la turgencia celular y en qué condiciones se produce. Es una pregunta muy sencilla. Tendríamos que decir que la ósmosis es un movimiento pasivo de las moléculas de agua, pero no de solutos, a través de una membrana semipermeable. El agua se desplaza desde la región hipotónica con menor concentración hasta la región hipertónica con mayor concentración, para igualar así las concentraciones a ambos lados de la membrana, dando medios isotónicos. La turgencia sería el fenómeno por el cual las células se hinchan al entrar agua por ósmosis al interior celular, aumentando su volumen, lo cual provoca una presión en las membranas y paredes celulares, y ocurre únicamente en células vegetales, cuando la célula es hipertónica respecto al medio extracelular. Hipotónico, la pared celular protege la rotura de la célula y simplemente se hincha el volumen. Para responder correctamente a las preguntas de BAU, en primer lugar siempre debemos saber sobre qué tema nos están preguntando. Y una vez identificado, creo que es muy interesante realizar una breve introducción del tema, explicando los aspectos relevantes para responder correctamente a la pregunta, es decir, 1 o 2 líneas, y después ya responder a la pregunta de forma clara. No hay que divagar, pero sí que hay que introducir. Por ello, cuando tengamos preguntas relacionadas con la osmorregulación, es una buena idea explicar siempre de forma breve la ósmosis y después abordar y responder la pregunta que se nos plantea.
Otras preguntas que han salido en EBAU las encontramos, por ejemplo, en el curso 2021. Aquí preguntaron, explica razonadamente el proceso que ocurriría en una célula vegetal al introducirla en un medio extracelular hipotónico. Os recuerdo que yo indicaría que el agua, pero no los solutos, se mueven por un proceso pasivo a través de las membranas semipermeables de las células denominado ósmosis. El agua se mueve desde un medio hipotónico a un medio hipertónico de mayor concentración para igualar las concentraciones y dar dos medios isotónicos. Por tanto, ahora sí, respondiendo a la pregunta, si una célula vegetal se introduce en un medio hipotónico con un contenido en solutos inferior al intracelular, se producirá una entrada de agua en la célula, provocando el aumento del volumen celular. Y esto va a producir turgencia. Otra pregunta. Explique razonadamente el proceso que ocurriría en un glóbulo rojo al introducirlo en un medio extracelular hipertónico. Basándonos en la explicación anterior, un medio extracelular hipertónico presenta un contenido de solutos superior al medio intracelular, por lo que se producirá la salida de agua del glóbulo rojo, provocando disminución de volumen, observándose plasmólisis. La última pregunta de este examen es: explique qué le sucedería a una planta si se riega con agua salada. En este caso no te están indicando si es un medio hipotónico o hipertónico. Es fácil identificar que esta pregunta está relacionada con la osmolaridad por las preguntas anteriores. Pero ¿cómo podrías identificar esta pregunta si está fuera de contexto, no tuvieras las preguntas anteriores? Pues siempre que te pregunten por concentraciones o disoluciones con sales, están preguntando sobre osmolaridad de soluciones, es decir, sobre ósmosis. Así que, identificada la pregunta, diríamos que, basándonos en la explicación anterior, si regamos la planta con agua salada, se está introduciendo en un medio hipertónico. Por tanto, según el proceso de ósmosis, el agua saldrá del vegetal hacia el suelo. Las células perderán volumen, se producirá plasmólisis, y si la salinidad del agua de riego fuese muy alta, pues la planta podría morir por deshidratación. En el curso 19 y 20 salieron preguntas relacionadas con las sales minerales, pero no con osmolaridad. En este caso preguntaron: indique dos formas en que se pueden encontrar las sales minerales en los seres vivos, y pongo un ejemplo de cada caso. Podemos encontrar las sales de formas precipitadas, como los fosfatos, carbonatos de calcio o sílice. Las podemos encontrar disueltas, como iones, sodio, potasio, calcio, cloro, etc., o asociadas a moléculas orgánicas. El fosfato, por ejemplo, los fosfolípidos, fosfoproteínas, ácidos nucleicos. Indique una función biológica en los seres vivos de los siguientes bioelementos: potasio, calcio, hierro y cobalto. Ya hemos contestado a esta pregunta en el vídeo de los bioelementos. ¿Recuerdas la respuesta? Y también nos preguntan que indiquemos una función biológica de dos tipos de sales minerales sólidas. En este caso lo habíamos contestado en la primera pregunta. El carbonato cálcico, por ejemplo, que forma parte de los caparazones de moluscos, el fosfato de calcio, que forma parte de los huesos, los silicatos, que se encuentran en las diatomeas o en las espículas de las esponjas, por ejemplo. Como ves, las sales minerales suelen preguntarse en EBAU y normalmente son preguntas referidas con la osmolaridad. Así que ten muy claros estos contenidos, no te los estudies de memoria, recuerda entenderlos e identificarlos. Nos vemos en el próximo episodio, donde comenzaremos con los glúcidos. Hasta la próxima.